Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Espero que estén muy bien, creciendo en el Señor, y espero que estén listos para acercarse de nuevo por medio de la palabra de Dios a nuestro Dios. Hermanos, si tienen sus Biblias, vamos juntos al libro de Juan. Vamos a leer varias escrituras para empezar ese mensaje. Pero vamos primeramente al libro de Juan. Juan capítulo 3. Hermanos, esta mañana les quiero hablar de un mensaje que se llama El que quiere. El que quiere. Hermanos, hay muchos grupos y divisiones en este mundo donde no pertenecemos, donde no podemos participar. ¿Y por qué? Porque hay que ser especial para pertenecer a estos grupos. Hay que ser distinto para pertenecer o participar en esos grupos. O hay que ser único. Pero hay una invitación abierta a todos, a cualquier persona. De hecho, el que quiere, lo puede. Creo que ustedes están en Juan 3. Vamos a leer Juan 3:15. Vean lo que dice la Escritura acerca de esta idea, el que quiere. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice la palabra de Dios en Juan 11:26, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y un poquito más tarde en Romanos 10, versículo 13, dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, para que todo aquel en Juan 3:15, dice, y todo aquel en Juan 11:26, y dice, porque todo aquel en Romanos 10:13. Hermanos, cualquier persona puede ser salvo. Cualquier persona puede ser salva. Por eso se llama el mensaje el que quiere. El que quiere. Hermanos, cualquier pecador puede ser salvo. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas 7:39. Lucas 7:39 dice, y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué está pasando acá? Jesús había entrado en la casa de alguien y allá había varias personas, y una mujer se arrodilló delante de Jesucristo y empezó a llorar y empezó a mojar los pies de Jesucristo. Y ella estaba ya adorando a Jesús. Y ellos dicen lo que dicen en Lucas 7:39. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Se dice que esa mujer era prostituta. Hermanos, yo crecí en un hogar no muy religioso. Mis padres no nos llevaban a la iglesia cada 8 días. No nos enseñaban los 10 mandamientos tampoco. Era un lugar en cuanto a Dios neutral, ni con Dios y ni sin Dios. Solo recuerdo que mi mamá tenía una Biblia
en su mesa de noche. Fuera de eso, hermanos, había muchas discusiones en la casa. Había muchas groserías habladas. Había alcohol y aún había drogas ilegales. Y por eso, hermanos, y como se esperaría, yo crecí haciendo lo mismo. Era un joven lleno de orgullo, con un lenguaje vulgar. No mucho después me involucré en el mundo del vicio. Empecé con el alcohol que había en la casa o en la casa de mis amigos a veces. Luego probé la marihuana. Luego la fornicación. Luego otra droga poderosa, el alucinógeno. Y ¿sabe qué, hermanos? Terminé vicioso, haciendo cosas que ni quiero repetir. Hice mucho daño a mí mismo, hice mucho daño a mis padres, hice mucho daño aún a mis propios amigos. Entonces, tristemente, hermanos, esa época de mi vida se caracteriza por una sola cosa: el pecado. Y me imagino en los ojos de los demás, yo era nada más que un vago, sin importancia y sin valor. Pero, ¿sabe algo de los pecadores? Hermanos, los pecadores tienen un aliado muy especial. Tienen un aliado en Dios. ¿Sabe que Jesús halló a los pecadores de su día? Gente de mala clase, viciosos, publicanos, prostitutas, traidores, blasfemadores y ladrones, solo para mencionar un poquito y algunos de ellos. Jesús, hermanos, no diferencia en el pecado de uno. Como dice Mateo 11:19, dice: vino el Hijo del Hombre y come y bebe, y dicen: he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dice acá, hermanos, amigo de publicanos y pecadores. Hermanos, los pecadores tienen un aliado poderoso en Jesús, porque Jesús es el amigo de los pecadores. Entonces, por eso, hermanos, el Señor Jesús puede salvar a cualquier pecador. A cualquier pecador. Jesús también puede salvar a las personas de cualquier religión. A las personas de cualquier religión. Vamos juntos a Juan 3:1. Juan 3:1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Jesús puede salvar a la gente de cualquier religión. Acá lo que tenemos es un hombre que se llama Nicodemo. Y Nicodemo no era cualquier persona, era una persona religiosa. Y pertenecía a la religión de Moisés, a la religión de Abraham, Isaac y Jacob.
era judío. Y dice acá, era príncipe de los judíos, o sea, era fariseo de los fariseos, era uno de los más religiosos de su día. Y dice que ese señor vino a Jesucristo de noche para hablarle. Hermanos, mi papá creció en el campo, en un pueblito en las montañas de un estado de los Estados Unidos que se llama Pensilvania. Era uno de 4 varones. La familia pertenecía a la iglesia griega ortodoxa. Cada domingo, no era opción, todos se levantaban e irían a la misa. Hermanos, para ellos los festivos religiosos eran muy importantes. Todos se reunían para celebrar el evento. A los 6 años de edad, mi papá empezó a trabajar como acólito, juntamente con su hermanito. Ellos eran gemelos. Asistía con los servicios y le gustó mucho el ayudante personal del cura. A veces mi tío no quería cumplir con sus responsabilidades allá en la iglesia y mi papá ofrecería hacerlo en su lugar. Era muy, muy amigo con el cura. Él lo hizo así hasta los 10 años. Luego se pasaron a otro departamento, a otro estado del país. Seguía con su religión allá, cada 8 días. Pero mi papá perdía el interés con el tiempo, como pasa muchas veces, ¿cierto? Cuando los jóvenes se convierten en adolescentes. Y con el tiempo iría a la iglesia con sus padres, pero se sentaría en la última fila y jugaría con sus compañeros en vez de escuchar a las enseñanzas. Se alejaba con el tiempo de la idea de Dios. Solamente iba por su religión. Y un poco después se alistó en el ejército. Hermanos, volvió unos años después de la guerra de Vietnam, cargado y buscando consejería espiritual. Aparentemente por lo que había hecho y experimentado allí en la guerra. Encontró una iglesia de su juventud y fue a buscar al cura. Fue a buscar una ayuda, una esperanza, una consejería. Necesitaba confesarse. Entonces, ellos lo hicieron, él y el cura allá. Y no sé exactamente lo que le dijo mi papá, pero de repente el cura le echó fuera del confesionario. Y mi papá se paró y se fue. Totalmente confundido, totalmente decepcionado. Porque la religión de su crianza le había fallado. Pero ¿sabe algo, hermanos, de los religiosos? Muchas veces hacen lo que hacen en su religión porque no saben algo diferente. No saben qué hacer, solamente que deberían seguir en su religión, pero dentro de su corazón están buscando la verdad, están buscando a Dios.
Y Jesús sabe que Él halló a los religiosos de su día. Algunos que pertenecían a la religión de los romanos, el imperio, que tenía todo el control en aquellos días. Y ellos eran paganos. Adoraban a varios dioses. Y Jesús también halló a los judíos, los que pertenecían a la religión de sus padres, los que pertenecían a la religión de la tradición. Jesús también halló a ellos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no diferencia basado en la religión de uno. Vamos a Marcos 2, 17. Marcos 2, 17. Vea lo que dice la palabra de Dios acá. Y oyéndolo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, la gente de cualquier religión puede ser salva. Porque Jesús no diferencia basado en la religión de uno, solamente basado en el corazón de esa persona. Si esa persona está buscando a Dios, lo van a encontrar. Lo van a encontrar porque la gente religiosa muchas veces saben que su religión no tiene lo suficiente para salvar a uno eternamente. Y por eso buscan a Dios. Por eso tratan de encontrar a Dios, tratan de saber la verdad. Y Jesús los halla porque lo están buscando. Aún dentro de una religión del mundo. Ahora vamos a Colosenses 3:11. Jesús tiene la capacidad de salvar a cualquier pecador. Jesús tiene la capacidad de salvar a cualquier persona religiosa. Y Jesús tiene la capacidad de salvar a la persona de cualquier clase. Vamos a leer Colosenses 3. Colosenses 3:11. Vea lo que dice. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo que se llama el cuerpo de Cristo. Y hermanos, en el cuerpo de Cristo, el organismo espiritual que se compone de todos los creyentes del mundo, no hay diferencia de clase. Y Jesucristo puede salvar a la gente de cualquier clase. Mi abuelo nació en Rumania después de la Primera Guerra Mundial. Mi bisabuelo prestaba tiempo en aquel tiempo en el ejército ruso, pero quiso salir, no solo del ejército ruso, sino de toda
Europa en general. Entonces huyeron varios con él a la tierra de la oportunidad. ¿Cuál fue esa tierra? Los Estados Unidos. Ellos llegaron allá poco después, pobres, sin nada. Y además, mi bisabuelo había escuchado un rumor que su esposa tenía amante secreto. Y que mi abuelo, o sea, su hijo, fue hijo de esa relación. Ahora, en realidad, ese rumor era una mentira, pero él no lo sabía. Por tanto, mi abuelo fue maltratado como un tipo de venganza de su papá hacia su mamá por haber supuestamente tenido esa relación con ese amante, por esa supuesta infidelidad. Mi abuelo fue tratado como alguien de clase baja. ¿Y sabe qué? Lo más triste es que eso pasó por su propio padre. De hecho, fue tratado como un esclavo. Mi bisabuelo después llevaría a mi abuelo, su hijo, a su trabajo. Y él era minero de carbón. Eso empezó cuando mi abuelo solamente tenía 11 años. Mi abuelo trabajaría cargando el carbón mientras mi bisabuelo se emborracharía en un pozo de mina. Él que medía 1.5 metros solamente de altura. Mi abuelo, a los 11 años de edad, para adelante llenaría los carritos con pala, cargando hasta 2 toneladas de carbón cada día. Fue tratado como un hijo, un niño de clase baja por su propio padre. Pero hermano, ¿sabe algo de las personas menospreciadas? Solamente lo son en los ojos del hombre. No lo son en los ojos de Dios. Jesús halló en su día a los de cualquier clase. Él halló a la gente de los samaritanos. Él halló a los cojos. Él halló a los leprosos, los que eran lo peor de toda la sociedad porque eran considerados peligrosos por la salud. Y Jesús halló aún a los esclavos, o sea, la gente de clase baja en la sociedad. ¿Por qué? Porque Jesús no diferencia basado en la clase de uno. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, 11. Vea lo que dice la palabra aquí. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y hermanos, Dios puede salvar a la gente de cualquier clase social. Hermanos, vamos a Apocalipsis 22 para terminar. Apocalipsis 22.
versículo 17. Dice la palabra de Dios algo que tiene que ver con el título del mensaje y el tema principal del mensaje. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, el que quiere. El que quiere. Eso es lo que pasó. Un amigo mío me introdujo a Jesús y yo tomé la decisión de abandonar mi pecado, de colocar mi confianza en Cristo, y Cristo me salvó a mí y me dio valor que no tenía. Mi papá un día entró en nuestra iglesia muchos años después y sintió la convicción del Espíritu Santo bajo la predicación de la palabra de Dios, y después clamó a Jesús para su misericordia y su salvación. Y mi papá encontró la verdad que nunca falla. Y mi abuelo, en los 80 de su vida, respondió a una invitación. Después de la prédica en la misma iglesia, y colocó su fe en Jesucristo y encontró el Padre más amoroso que hay. Jesús puede salvar a cualquier pecador. Jesús puede salvar a cualquier persona religiosa. Jesús puede salvar a la gente de cualquier clase social. ¿Qué tal usted? Dice la palabra, el que quiere toma del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabe qué? Si quiere conocer a Dios personalmente, si quiere ser salvo, si quiere evitar la condenación de sus pecados, dice la palabra de Dios, el que quiere toma del agua de la vida gratuitamente. La invitación es para usted. Si no conoce a Dios personalmente, tome la decisión y no espere. Por favor, no espere. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Salvos de qué? De la penalidad de sus pecados. No quiere que nadie pase la eternidad separado de Él en la condenación eterna. Dios no lo quiere. Si usted está listo, como dice el versículo 17 de Apocalipsis 22, el que quiere, si usted está listo y quiere responder al Evangelio de Jesucristo esta mañana, yo le pido, por favor, que ora conmigo. Vamos a orar. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios, que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Yo sé que soy pecador y te pido en este momento que seas mi único y suficiente Salvador. En ti pongo toda mi confianza y recibo tu regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu promesa. En Cristo Jesús oro. Amén.
Si usted ha orado para aceptar a Jesucristo en ese momento como su Salvador, por favor, déjenos saber. Queremos regocijarnos juntamente contigo. Y cristianos, los que ya conocen a Jesucristo, los que ya son salvos, por favor seamos fieles. Por favor compartamos este mensaje con nuestros conocidos. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.